Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito tú eres, mi Señor. Padre Santo, Padre Eterno, estoy delante de tu presencia. Aleluya. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome dominio y control de todo lo que soy, de mi mente, de mi corazón, de mi ser, de mi boca, de mis labios, Señor, de mis oídos, de mis ojos, porque yo quiero ser una herramienta de tu Espíritu Amén. para alcanzar a muchos, Señor, para traer, Padre Santo, alimento al rebaño, Señor, que necesita de ti, Padre, Amén. porque no necesita el rebaño del hombre, sino del Dios omnipotente. Amén. Ministra tú, Padre Santo, conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es poder adorar y alabar a nuestro Dios. Amén. Hoy traigo un mensaje que nos va a tener aquí hasta la vigilia. Gloria a Dios. ¿Sabe que Gloria al que vive y reina. meditaba en las comidas que uno come y yo le aseguro que cuando uno se va a tomar una sopa se la puede tomar en 5 o 10 minutos, pero cuando uno se va a comer un asado se toma su buen tiempo para disfrutar de esa comida. Amén. Así que no escatime tiempo en la palabra de Dios. Amén. Porque Dios quiere darte buen alimento y abundante, Amén. pero no para tu carne, sino para tu espíritu. Aleluya. Este mensaje está inspirado por el Espíritu de Dios, y lo he titulado Eliminando las cadenas del pecado. Amén. Hace unos días atrás oía un mensaje que impactó mi vida. Este mensaje decía algo así como, el predicador decía: ¿qué haría yo si fuera Satanás? ¿Qué es lo que trataría yo de hacer? Si sabemos que Él vino para matar, hurtar y destruir, dice, si yo fuera Satanás, yo procuraría que las personas estén apartadas de Dios, alejadas. Yo les proveería de todo tipo de riqueza carnal, les proveería de todo tipo de entretenimiento, de todo aquello que alimente su carne. Porque el fin de la carne es muerte, pero el fin del espíritu es vida. Amén. Amén. Entonces, él decía en esta ministración que si él fuera Satanás, no escatimaría esfuerzos en poner delante de los hombres todo aquello que los apartara de Dios, todo aquello que los llevara al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad, a la perversión, todo aquello que satisface la carne. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Sabe que mucho de lo que está escrito en las cartas paulinas ha sido tergiversado por diferentes tendencias que buscan un evangelio más light, más suave, pero que se apartan de la sana doctrina. Y el libro de Romanos
la carta de Pablo a los romanos tiene un gran caudal de sabiduría y discernimiento de la palabra. Amén. Así que en el capítulo 7, versículo 23, dice la palabra del Señor: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Fíjese que aquí Pablo establece dos leyes. Habla de una ley de la mente y de una ley de sus miembros. La ley de su mente busca hacer lo bueno, busca agradar a Dios, busca servir a la ley de Dios, pero la ley de sus miembros lo lleva cautivo al pecado. Quiero que entiendas algo. Hay una ley establecida, que Dios estableció. Pero esto que dice Pablo lo refiere a una ley interna, porque la ley establecida por Dios te dirige o a uno o a otro lado, o al pecado o a la santidad. Es la misma ley, pero Él halla en sí estas dos leyes, una ley de sus miembros y una ley de su mente. Como diciendo, por un lado, hay un Pablo que quiere hacer las cosas bien y otro Pablo que quiere hacer las cosas mal. Un Pablo que quiere servir, que quiere honrar a Dios, que quiere agradar, que conociendo la ley sabe lo que está bien y lo que está mal. Y un Pablo que conociendo la ley quiere hacer lo que está mal. Entonces él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tú pensarás que no hay una solución. Si has vivido una vida de mundo, pensarás: no existe la posibilidad de que yo sea librado de mi cuerpo de pecado, de esta ley de pecado que reside en mis miembros. ¿Sabes? Es muy importante que prestes atención, porque aunque me quedaré aquí en el libro de Romanos, hay muchas cosas que vas a tener que ir anotando. En primer lugar, allí muy cerquita, pero muy cerquita, en Romanos 7, capítulo 7, versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué interesante, la ley de Dios y la ley del pecado. La ley de la mente y la ley de tus miembros. Con la ley de tu mente sirves a la ley de Dios, y con la ley de tus miembros sirves a la ley del pecado. Así que la pregunta aquí es: ¿cómo me libro? ¿Cómo puedo yo librarme de la ley? ¿Cómo puedo yo librarme de esta atadura que me mantiene cautivo del pecado? Porque mientras la ley de tus miembros está en ti, no podrás hacer nada que te aparte del cautiverio del pecado. Seguirás siendo esclavo. Y sabes que este es el causal de mucho fracaso en los creyentes, en jóvenes, en matrimonios, en ministerios, porque con sus fuerzas intentan vencer,
con sus fuerzas intentan derrocar una ley que está en sus miembros. Así que quiero que rápidamente vayamos al libro de Romanos. Estamos ahí, Si dan vuelta la hoja, en el capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, y acá tenemos que profundizar. Porque, ¿cómo es esto de que la ley del Espíritu de vida me libra del pecado, me libra de la ley del pecado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que yo puedo cortar o romper esa atadura, esa cadena, para que ya esa ley no esté nunca más en mí? Imagínate, mientras estamos en el mundo, dos leyes nos sujetan: la ley de nuestros miembros y la ley de nuestra mente. Pero cuando llegamos a Cristo, una ley es quitada. Es la ley de tus miembros, es la ley de tu carne, es la ley que te hace cautivo y te lleva cautivo al pecado. Y yo quiero mostrarte de qué manera. Porque esta es la pregunta, ¿no? Es ¿cómo me libro? ¿Cómo corto la cadena? ¿Cómo corto yo esa ligadura? ¿Cómo yo me salgo de esa ley que está en mis miembros y que no me permite vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que honre al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y para ello tenemos que volver hacia atrás. Romanos capítulo 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Voy a repetir la pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y sabes, mientras esté vivo, mientras tú estés vivo, ciertas leyes dominan tu ser. Así, por ejemplo, tú necesitas respirar aire porque esta es una ley hasta que mueras. Cuando tú mueres ya no necesitas respirar aire. Cuando tú mueres ya no necesitas un latido de tu corazón. Esto es una ley. Si tú dejas de meter aire a tu cuerpo, te mueres. Si tu corazón deja de palpitar, te mueres. Es una ley. Y acá hay una ley que está sujeta a tu vida. Y la pregunta está dirigida a darte claridad respecto de cómo cortar, de cómo romper, de cómo echar fuera ese yugo, esa atadura, esa cadena que te mantiene esclavo del pecado. El versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y yo necesito que tú estés muy atento, muy atento, porque si no vas a perder el hilo. Y esto es fundamental. Es que mientras tu vida carnal esté sana y salva, esa ley te mantiene esclavo, te mantiene atado, y no puedes dejar de pecar. No puedes dejar de fallar a Dios, no puedes dejar de tener una vida de esclavitud. Y por eso
Pablo les dice que es el espíritu de vida, que es mediante el espíritu de vida que esa ley deja de tener poder sobre nosotros. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la muerte de la que Pablo nos habla? Y debo decirte, hermano, que la muerte de la que Pablo habla es la muerte de tu ser carnal. ¿Y cómo morimos a nuestro ser carnal? Sino muriendo con Cristo, muriendo juntamente con Cristo. Mira, hace un tiempo hablé acerca de que lo justo en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas, hubiese sido que Jesucristo, que no tenía pecado, no muriese. Y por su sacrificio, yo no debo ya ir a una cruz. No debo yo pagar porque alguien pagó por mí. Así que cualquier hombre vería cierta injusticia en ello. Diría, ¿cómo es posible? Yo tengo que pagar, pero no tengo que pagar, porque otro pagó por mí. Y si vamos a vivir bajo esa ley de que como otro paga siempre, yo voy a hacer lo que quiero. Así es fácil, ¿no? Imagínate que tú vas a comprar y alguien va a pagar por ti. Y te dice, yo voy a pagar por ti. Y tú le dices, pero ¿cómo? Si yo llevo un carro lleno o vacío, o llevo 2 o llevo 5 carros, ¿tú pagas por mí? Y él te dice, sí, yo pago por ti. ¿Qué es lo que haría el hombre? Llenaría todo lo que pueda llenar. Diría, yo me llevo el supermercado entero a mi casa. Y eso es lo que muchos han hecho con el sacrificio de Cristo, con su muerte. Se han abusado de esa gracia y han distorsionado la verdad que está escrita. Así que quiero compartir contigo el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, Amén. y esta es la respuesta que estamos buscando. Porque si la pregunta es cómo me deshago de la ley que está en mis miembros y que me lleva cautivo al pecado, ¿cómo yo me hago de una ley que me lleve a la santidad? ¿Cómo me hago yo de una ley que me lleve a Dios? ¿Cómo me hago yo de una ley que traiga salvación a mí? Entonces, nos dice Pablo, debemos morir y ser sepultados juntamente con Cristo en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestras iniquidades, en nuestra soberbia, en nuestra mentira, en nuestro engaño. Debemos ser sepultados, creyendo que así como Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también vivamos una vida espiritual, una vida en santidad, una vida nueva, una vida eterna. Así que es necesario. He marcado aquí algunos ítems, algunas pautas a seguir para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Amén. Para poder quitar cadenas y ligaduras al pecado y al cautiverio.
Porque mira, mi hermano, Dios no puede estar en un cuerpo de pecado. Así que debe ser santificado para que Él pueda estar allí. Amén. Es más, debo decirte que si no muere la carne, no puede haber una llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo va a llenarnos el Espíritu Santo si hay pecado? Si hay pecado significa que no ha muerto la carne. Si hay pecado significa que no hemos sido sepultados con Cristo, que todavía no ha llegado esa crucifixión para la carne. Con esto intento decirte que día a día, que día a día tú debes morir a tu carne. Día a día debe haber un cambio que te lleve a la santidad, que te lleve a la plenitud de Cristo. Porque esto es lo que necesitamos, ser imitadores de Cristo. Amén. Si vamos a llevar este evangelio al mundo, no lo podemos llevar opuestos al evangelio. Amén. Si vivimos una vida desordenada y en pecado, entonces estamos transgrediendo lo que está escrito en este evangelio. Pero si nosotros nos amoldamos a esta palabra, nosotros nos amoldamos a esta escritura, entonces ahora ya podemos ser testimonio vivo de este evangelio. Amén. Bien, vamos, he marcado 4 puntos, probablemente haya más, pero yo solamente he marcado estos 4 porque no quiero extenderme mucho. Número 1, es necesario que muera la carne y con ella la consecuencia de la ley que nos conduce al pecado y a la muerte. Esto lo leí hace un momento en Romanos 6, del 12 al 14, que dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Esto es fundamental, porque si tú entiendes, si tú confiesas, si tú crees, si tú aprendes y lo tienes en tu haber, aquí, mira, en tu mente, tú tienes en tu haber, en el haber de tu conocimiento, esta verdad, el diablo no puede engañarte. El diablo no puede decirte, todavía sos esclavo mío. No puede decirte, todavía estás atado al pecado. Todavía yo tengo la soga ahí a tu cuello. Mientras tú desconoces, él te puede engañar. Y tú puedes ver cuerdas fantasmas. Y tú puedes ver cadenas y ataduras que no existen, porque Cristo ya las rompió. Pero es necesario que lo sepas. Así que toma y abraza este versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que esta es la nueva ley que a través de Cristo recibimos. Su gracia. Su gracia. Así que, ¿tú crees que cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? No tuvo respuesta a esa pregunta. Claro que sí, porque inmediatamente dice, gracias doy, que Cristo vino, que pagó por mí, que cumplió toda justicia y que trajo salvación. Tú puedes leerlo allí claramente. Voy a avanzar, dice, el número 2, segunda cuestión a considerar, tener por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Esto se encuentra ahí mismo, en el 6, capítulo 6, versículo 21 y 23. ¿Qué dice? Dice,
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? El fruto debe ser la santificación y el fin de tu vida es la vida eterna. Y no quiero andar en esto, pero se me hace necesario decirle a aquellos que viven una vida carnal, que abusan de la gracia y que dicen, yo puedo vivir en pecado, puedo vivir en todo tipo de inmundicia. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está sobre mí. Y si está la gracia del Señor sobre mí, yo soy salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Quienes se aferran a esta doctrina tienen un fin, y su fin es fin de muerte y de condenación. No podemos cambiar la palabra de Dios a nuestro deseo, a nuestro mal vivir. Debemos cambiar nuestra vida al deseo de Dios, a su palabra. Amén. Amén. Número 3. Ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto es algo que ya hemos hablado aquí en los devocionales. Eso se encuentra en el libro de Gálatas en el capítulo 5. Si tú lees el libro de Gálatas en el capítulo 5, el versículo 18, dice exactamente esto, que seamos guiados y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y que lo que dice también allí, nos dice que los frutos del Espíritu, en el versículo 22 al 25 están los frutos del Espíritu. Así que allí, tú en el libro de Gálatas lo puedes encontrar, pero yo no voy a hablar de esto porque lo hemos tratado en otros devocionales. Número 4, tener por seguro que no podemos con nuestras fuerzas y que necesitamos al Espíritu Santo. Y esto, quiero que vayas al capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8, versículo 26, dice la palabra del Señor, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, ¿cómo vamos a deshacernos de estas cadenas? ¿Cómo vamos nosotros a vivir una vida libre del cautiverio del pecado? Muriendo cada día a las obras de la carne. Viviendo una vida de santificación con un fin de vida eterna. Podría yo decirte, bueno, tienes que guardar tu corazón porque de él mana la vida. Podría decirte yo, tienes que cuidar qué es lo que miras, qué es lo que oyes, qué es lo que hablas, qué es lo que tocas. Yo podría hablarte de muchas otras cosas. Por eso dije que con este mensaje podríamos estar hasta la hora de la vigilia. Porque hay muchas cosas que tú puedes atender, que tú puedes observar para cuidar tu ser, para que la ley del pecado no tire de tu vida hacia las tinieblas, no tire de tu vida hacia la muerte y la destrucción. Amén. Quiero concluir, porque como dije, no pretendo ser extenso, pero es necesario que andemos como es debido, según los principios de Cristo. ¿Sabes? El primer Adán, digo el primer Adán porque aunque no lo crean, Jesucristo vino a ser el último. El primero cayó en un error, cayó en una falta y se condenó. Pero su muerte primera no fue física. De hecho vivió muchos cientos de años, más de 800 años vivió Adán luego de caer en pecado.
su muerte fue primero espiritual. Amén. La repercusión de su muerte espiritual vino a tener un efecto físico alrededor de 900 años después. Debes entender que no es lo físico lo que mueve o maneja lo espiritual, es lo espiritual lo que mueve y maneja lo físico. Así que, por medio de Cristo, nosotros recibimos la resurrección de ese hombre espiritual que había muerto por pecado. Pues Adán, siendo el primer hombre, no fue el que más vivió. Porque sus pecados lo llevaron a muerte. Y mientras más pecados se acumulan en el hombre, más condenación. Y si tú ves, hubieron hombres a los que les fue extendido el tiempo de vida, porque vivieron, porque se consagraron a Dios. Y tú puedes comprobar todo lo que te estoy diciendo, no debes creerme. Matusalén vivió más que Adán, y Enoc fue transpuesto, fue llevado. No vieron muerte, algunos no vieron muerte. Otros fueron muertos por la ley, porque la ley estaba en el mundo y Moisés vivió hasta los 120 años, pero murió con todo su vigor. Pero Dios había establecido que el hombre no viviera más de 120 años, pero él murió con todo su vigor. El día anterior podría haber ido a pelear una batalla y hubiese matado a miles. No murió en debilidad, no murió en enfermedad, porque no estaba sujeto a la ley del mundo, sino a la ley de Dios. Es necesario que entiendas que a través de Cristo lo que resucita es nuestro espíritu. Y si nosotros viviéramos una vida en santidad, créeme que la repercusión espiritual en el cuerpo físico sería grande. Podría extenderle muchos años de vida a un hombre, porque cree que hay una repercusión espiritual. Hay una repercusión espiritual. Amén. Si tú quieres el postre de este menú del día, tú tienes que leer el libro de Juan. En el capítulo 14, debes leer el capítulo 15, debes leer el capítulo 16 y 17. Y esto se completará. Este mensaje será completo para ti. Yo no voy a leerte todos estos capítulos, es muy largo, pero tómate el tiempo porque estos capítulos son esenciales para todo cristiano. Aleluya. Estos capítulos son esenciales. Capítulo 14, capítulo 15, 16 y 17. Y tú verás cómo es el corazón de Dios. Tú verás cómo es el clamor de Cristo. Cuál es su intercesión. Tú verás cómo debemos nosotros ser y cómo debemos comportarnos. Tendrás mayor entendimiento de lo que eres y qué fruto debes dar. Si eres capaz de hacer carne todas estas recomendaciones, la ley del pecado ya no te atará más. Amén. La ley del pecado ya no te atará más y no debe. Hermano amado, no debe. No debe atarte la ley del pecado. No debe tirar de ti y llevarte a errores, a faltas. Aleluya. ¿Y sabes qué? Viviendo en total libertad. Total libertad. El Espíritu Santo se hará manifiesto Aleluya. en tu vida y en la mía. ¿Y cómo se hará manifiesto el Espíritu en tu vida y en la mía? Trayendo las obras del Señor Jesucristo a nosotros. Milagros, maravillas, prodigios. Porque por la gracia de Jesucristo, somos tenidos por dignos. Amén. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo Él no nos va a dar
las mismas cosas que a su Hijo Jesús. Amén. Hay pocos que son capaces de entender cómo opera la gracia de Dios y cómo es el Espíritu Santo la manifestación de Dios en nosotros. Hay quienes hacen una separación tan triste de Dios y dicen: Jesucristo es la imagen de la misericordia de Dios. No, hermano. Jesucristo era la encarnación de Dios. Aleluya. No era imagen de una parte de Dios, no era una faceta de Dios, no era una partecita de Dios. Jesucristo era Dios. Amén. En Jesucristo se manifestó todo el amor de Dios, toda la gracia de Dios. Es solo que nosotros en Él pudimos verlo. Y tú me dices: pero si tú no viste a Jesucristo, no caminó contigo, no anduvo contigo. Pero su Espíritu Aleluya. es el que manifiesta a Cristo. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cómo conocemos a Cristo? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo conocemos al Padre? Por el Espíritu Santo. Da lugar al Espíritu Santo para que la ley de la gracia, eche fuera la ley del pecado y seas libre de toda cadena, seas libre de toda atadura. Que el Señor te bendiga y te llene de su gracia, de su amor, de su misericordia. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias, Es palabra Señor. de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo, santo. Yo, es como dice el siervo, es un tema extenso, pero yo se lo voy a sintetizar para muchos que, como bueno, el tema es extenso, dejaron de estudiarlo hace como 100 años. ¿Sabe? Algunos teólogos también lo dejaron de estudiar. Pero yo te lo voy a sintetizar tan rápido y tan claro que no vas a poder llegar al cielo con excusas. Ni aquí tampoco. Se compartió el capítulo 6, verso 14 de Romanos. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si estás en pecado, no hay gracia que te alcance. Amén. ¿Estás escuchando? Si estás en pecado, no te alcanza la gracia. La gracia te alcanza cuando moriste al pecado. Amén. Cuando Aleluya. moriste al yo, a la soberbia, a la vanidad, a la mentira, al engaño que se hace uno a sí mismo. Y dice: bueno, hermano, pero que todos pecamos, pero no todos nos arrepentimos, hay que arrepentirse. Para ser lavado con la sangre del Cordero. Y cuando te alcanza la gracia, mira lo que sucede. 6:8. Y si morimos con Cristo, ¿escuchó este término? Amén. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Si morimos con Cristo, a la carne, a las muchas pasiones, juveniles, viejeriles, temporales, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Aleluya. ¿Y qué es eso? Porque por ahí dice que ya una vez que ya murió, ya no puede morir otra vez. Si ya murió y resucitó, ya resucitó y venció, no puede morir otra vez. Así que en este tiempo que estás teniendo tantos temores por todas partes, hay algo que te puede aliviar, saber que ya estás muerto al pecado. Y si estás muerto al pecado, ya has muerto con Cristo, también vivirás con Él. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo.
Y si alguien te enseñó otra cosa, debe leer el libro de Romanos. Yo le recomiendo que lea desde Génesis hasta el Apocalipsis. Aleluya. Porque, ¿sabe? No podemos nosotros adornar la palabra. ¿Quiere vencer la muerte? Amén. ¿Quiere ser la excepción? ¿Quiere salir adelante en medio de la tempestad? Cristo venció la muerte. Aleluya. Y tú la vencerás también si mueres al pecado. Amén. Amén.